Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. Este programa se lo dedicaremos a las nuevas aplicaciones, estas nuevas tecnologías y cómo han impactado en la sociedad uruguaya. Nos preguntamos si el éxito de estas nuevas aplicaciones está vinculado con los malos servicios brindados por las empresas tradicionales. ¿Cómo impacta en las empresas? ¿Cómo impacta en los trabajadores? Ya tenemos en nuestros estudios al ingeniero Juan Grompone. Empezamos con el primer informe. Uber desembarcó en Uruguay en noviembre de 2015 y comenzó a funcionar oficialmente en la tarde del 19 de ese mes. En su primer día de operaciones se registraron 14.000 usuarios y más de 5.000 personas ya habían iniciado el trámite para registrarse como conductores. Uber comenzó su expansión mundial en 2012. Actualmente está disponible en 508 ciudades divididas en 66 países del mundo. En 2015, las ganancias globales de Uber fueron de $1.500 millones. Airbnb comenzó a funcionar en Uruguay en 2014. Actualmente cuenta con más de 4.300 alojamientos registrados en el país, la mayoría en Punta del Este y Montevideo, pero también en Colonia, Rocha e incluso San Gregorio de Polanco. El valor promedio de un alojamiento en Montevideo es de $46 por día, mientras que en Punta del Este es de 156. Globalmente, Airbnb tiene más de 2 millones de alojamientos registrados, divididos en 192 países y 33.000 ciudades. Y ya le damos las buenas noches al ingeniero Juan Grompone. Bienvenido, un gusto recibirlo. Al contrario, es un gusto para mí tratar este tema que es tan importante. Sí, es verdaderamente apasionante. ¿Cómo ha visto la incursión de estas nuevas plataformas, estas nuevas aplicaciones en nuestro país? Es evidente que la que más se ha hecho ruido, sin ser la primera, ha sido Uber cuando ingresó en 2015, ¿verdad? Sí, pero esto es un fenómeno que comenzó hace 20 años, cuando Internet se hizo pública y empezó a tener aplicaciones comerciales. A partir de ese momento se empezaron a vender productos por Internet, se empezaron a vender libros. Yo soy comprador frecuente de libros por Internet. Se empezaron a vender los supermercados, objetos de todo tipo, electrodomésticos y cada vez más. Es decir, pero eso es un fenómeno que tiene 20 años. Lo que pasa es que ahora tocó algún punto sensible, como es el de los taxis, pero el fenómeno venía ocurriendo. Nosotros hablamos con diferentes actores respecto al tema de regular o no regular y a la vez qué es lo que hay que regular. Vamos a ver el informe y luego lo conversamos aquí. ¿Regular o no regular? Más bien, ¿qué regular? Esas son las preguntas que muchos países se hacen ante la aparición de plataformas como Uber, Airbnb o incluso aplicaciones que facilitan el préstamo entre personas sin la intermediación de un banco. Son aplicaciones que están generando un cambio, a mi juicio, para bien, porque están trayendo buenos servicios en una serie de áreas donde se necesitaban o donde son bienvenidas por el mercado. Y por otro lado, con preocupación, porque obviamente también necesitamos, en algunos casos, que no sé si de nuevas leyes o de nuevas regulaciones, pero sí de que hayan instrumentos que de alguna manera impidan que se puedan dar competencias desleales, ¿no? Primero el Estado debe determinar qué actividad quiere regular, de qué manera quiere regular y si la actividad es ilegal o no es ilegal. Parece complicado tratar de regular una cosa que no terminamos de comprender muy bien de qué se trata. Y por otro lado, me parece que estamos tratando de regular cosas que ya están reguladas. Como pasó muchas veces en la historia de la economía mundial, nuevas tecnologías llegarán para hacer peligrar el modelo de negocios establecido, y en este caso no es la excepción. Hoy lo que ocurre es que dos personas de dos lugares diferentes del mundo, simplemente por una conexión a Internet, pueden poder hacer un acuerdo entre sí para prestarse un servicio y el otro comprar un servicio. Eso es disruptivo desde el punto de vista del mundo de los negocios. Que en el mundo y la evolución económica va llevando a que aquellos actores, eslabones de la cadena de valor, que por razones X, en este caso por las tecnologías, bueno, van perdiendo su razón de ser o parte de su razón de ser, bueno, el consumidor empieza a saltearlas. Y bueno, y las economías evolucionan por eso. Entendemos que son
tecnologías que vienen para quedarse, o sea que el mundo va para ese lado, que la comercialización de todos los sectores de actividad, porque no creo que no solo el turismo ni la hotelería en particular, sino que todo lo que es consumo se está canalizando hacia lo que es a través de plataformas digitales, el contacto persona a persona, consumidor a consumidor. Por lo tanto, esa es ahí que va el mundo. Las nuevas generaciones agarraron esos hábitos de vida y de compras. Y bueno, si queremos seguir existiendo, tenemos que ver la manera de incorporarnos a esas propuestas. Toda la historia de la humanidad es así. Vienen nuevas tecnologías que son disruptivas y que de alguna forma derrumban modelos de negocio que existían hasta determinado momento. Y aparece uno nuevo, donde no se pierde obviamente la esencia, el producto, el servicio, lo que fuera, pero sí la forma de hacer el negocio. Un concepto que aparece cada vez más asociado a estas plataformas es el de economía colaborativa, o sea, el intercambio de bienes entre particulares con plataformas digitales que hacen de intermediarias. En los próximos 20 o 30 años la economía colaborativa va a crecer mucho. Y la economía colaborativa es exactamente esto, gente que lo que hace es tener a su disposición un bien que no usa y que lo pone a servicio de la comunidad y mientras tanto lo vende, una bicicleta, un automóvil. El planteo ante este escenario es si se trata de una actividad económica o de una forma de acercar personas con ganas de compartir gastos. Yo en Minas viajo todos los días, o casi todos los días, vengo a Montevideo, voy y vengo en mi vehículo solo. Muchas veces, a veces vengo con mi señora, cuando ya no viene en ella, depende, pero, o sea, siempre tengo 3 lugares y hago 130, 140 kilómetros gastando nafta con un vehículo. La verdad que juntarme con una aplicación que me diga, che, mira, hay 3 personas en Minas que van para Montevideo a la misma hora que vos y te dan la cuota aparte de la nafta y el peaje. Y bueno, compartimos el gasto. Ahora, ¿qué me vas a cobrar IRPF por eso? Y dentro de los mayores beneficios que encuentran los usuarios es que justamente estas aplicaciones los ponen en el centro del negocio. ¿Las regulaciones para qué están? Las regulaciones están para proteger al mercado, proteger al consumidor. Pero es cuando el consumidor no siente que esas regulaciones lo ayuden y que tiene otros instrumentos, bueno, va a otros servicios que no le preocupan tanto. Vamos a mirarlo desde el lado del usuario, porque ¿por qué estas cosas pasan y por qué estas cosas realmente funcionan? Porque el destinatario, que es el consumidor, el individuo, la persona, el ciudadano, es el que hace que esto funcione o no funcione. Si Uber fuera un mal servicio, no funcionaría. Si el taxi fuera un buen servicio, funcionaría. Yo prefiero toda la vida ponerle en Booking o en TripAdvisor una estrellita y decirle fue horroroso por esto, esto y esto, porque ese es el mejor mecanismo que hoy tiene un consumidor de defenderse. Y eso es un cambio que no existía hace 10, 15 años. No nos imaginábamos al consumidor que tuviera la forma de hacerse escuchar. No tenía forma de hacerse escuchar, no había forma. O sea, podría gritar en el lobby del hotel, pero más de ahí no pasaba. Bueno, ¿cambió el lugar del consumidor, Grompone? Cambió la manera de conectarse el consumidor, ¿no? y el que ofrece los servicios, el que ofrece las cosas. Y bueno, eso es un problema nuevo. Y el problema no es solo que es un problema nuevo en la economía, es que es muchas veces un problema internacional. Yo quiero poner un ejemplo. Yo alquilo un departamento en Nueva York porque voy a pasar una semana en Nueva York. Entonces, soy un uruguayo que alquila un departamento en la ciudad de Nueva York, pero que es propiedad de un francés que lo usa ocasionalmente cuando tiene que ir hoy a Nueva York. ¿Dónde se pagan los impuestos? ¿Los pago yo porque soy uruguayo y estoy usando un servicio de alquiler? ¿Lo paga Nueva York porque tiene el legítimo derecho, son los impuestos de la ciudad? ¿O lo paga el francés porque es impuesto a la renta? Entonces, ese es el problema. Es decir, el problema de fondo es el problema que tienen los estados, es el problema de los impuestos. ¿Cómo se pagan los impuestos o cómo se reparten los impuestos? Operación que hasta ahora no existía. Ese es usted dice, eso es uno de los grandes problemas. Recién Álvaro Lamé decía, bueno, pero en realidad la legislación está. En algunos casos. En algunos otros casos no está. Por ejemplo, en este que estábamos acá, estamos hablando de impuesto a la renta, impuesto municipal, impuesto a las transacciones inmobiliarias. Son 3 impuestos que existen en el Uruguay, en Estados Unidos y en Francia. Pero hay que repartirlos. Eso es lo nuevo. Claro. Es decir, tiene que haber acuerdos entre los estados para repartir esos impuestos. Y eso todavía no existe ni está planteado. Ni remotamente. Ni remotamente. A la vez también el lugar del consumidor cambia
tiene un peso, un protagonismo bastante diferente al que tenía. Sí, porque una de las cosas que es automática en Internet es que uno califica. El consumidor, el comprador, califica. Por ejemplo, yo compro un libro y luego me preguntan qué opinión, cómo calificarían el servicio, si cumplieron con los plazos, si lo que recibieron era lo que yo esperaba. Eso es un aspecto nuevo, es decir, que el que compra el servicio o el bien, inmediatamente lo califica. Pero en otros casos en que el servicio lo presta una tercera persona, también ocurre al revés, la persona califica al comprador. Es decir, que hay una doble calificación y esa información es disponible. En Mercado Libre Y eso en sucede. el caso de Uber, es decir, uno califica al conductor y el conductor califica al cliente. Y respecto a los que sostienen, porque bueno, cuando uno empieza a leer sobre este tema, es apasionante también, encuentra definiciones como, por ejemplo, estamos ante una revolución similar a la revolución industrial. ¿Sí? Que la única diferencia es la velocidad. Esa es una diferencia. La velocidad es importante porque, digamos, la revolución industrial ocurrió a lo largo de 2, 3 generaciones. Esta ocurre varias veces en una misma generación. Esa es una primera diferencia, la velocidad. Pero hay otra diferencia. La revolución industrial, por ejemplo, reemplazaba a un tejedor o a un hilandero, que era una persona que tenía una habilidad manual muy importante, por una máquina. Es decir, que convertía a un trabajador calificado y lo reemplazaba por un trabajador no calificado. Lo que está haciendo esta revolución es exactamente la inversa. Si lo que está haciendo es desplazando trabajos no calificados, como puede ser el peón, el obrero, el que transporta las cosas, por un trabajo calificado, que es aprender a manejar las máquinas electrónicas, ¿no? Pero también no hace ruido el hecho de que empresas como Uber, como se suele decir, entren a los mercados de pesados. Sí, eso es objetable, pero ¿qué otro mecanismo tendrían? Es decir, ¿cuál sería el otro mecanismo? Miren, tengo este plan de negocios, planteárselo al Poder Legislativo y que regúlenlo, y entonces cuando ustedes lo tengan regulado dentro de un año o 2, venimos, ¿no? Es decir, ¿cómo es el mecanismo? ¿No? El mecanismo de Internet es la inmediatez, las cosas se hacen ya. Además, si no, las ideas las usa otro. Y respecto a las reacciones que han existido en el país respecto a estas aplicaciones, usted en la primera respuesta decía, estas transformaciones, estas nuevas aplicaciones, hace mucho que ingresaron al país, lo que pasa es que ahora tocaron intereses, claro, y se arma todo este revuelo. Hacía referencia obviamente a la situación de Uber y a las empresas de taxímetros. ¿Es eso puntualmente a lo que usted hacía referencia? Sí, en algunos aspectos se había regulado. Por ejemplo, el Estado no tuvo más remedio que regular las compras por Internet y dijo, se pueden hacer hasta 5 compras que ninguna puede superar $200. Claro. Ahí hay una regulación. ¿Por qué? Porque esto lesionaba intereses de supermercados, intereses de tiendas, intereses de comercios establecidos. Pero sin embargo se reguló y funciona, ¿verdad? Y eso es además, una opción más. Y eso no hace que los supermercados estén vacíos, porque en general lo que se compra de esa manera es distinto que lo que se ofrece en los supermercados o en los comercios comunes. Y respecto a la reacción que han tenido las empresas del taxi, o bueno, en definitiva responsabilizando a Uber de la caída de su trabajo. El caso del taxi lo voy a decir de una manera, lo quiero decir de una manera técnica, puede ser un poco brutal. El taxímetro en el Uruguay es un monopolio. Es decir, es un monopolio de hecho, porque la Intendencia controla la cantidad de chapas y cobra un canon por tener el permiso. Es decir, eso se llama monopolio. No ocurre en ninguna de las demás profesiones. Es decir, si yo soy dentista, no tengo que pedirle permiso a nadie para ejercer. Una vez que tengo el título, lo ejerzo. ¿Por qué la persona, una vez que tiene el auto y el permiso de conducir profesional, no puede conducirlo? Porque hay un monopolio detrás, y ese monopolio obedece, por un lado, a la protección de los que disfrutan del monopolio y, por lo tanto, de los que le cobran el monopolio, que es el caso de las intendencias. Sí, el problema es que hay un monopolio. Respecto a los que dicen que, bueno, que a estas generaciones hay que prepararlas para trabajos que todavía no se saben cuáles son. Los que todavía no existen, sí, claro. Ese es el gran problema. Es decir, el problema es que
La educación es un proceso que dura unos 20 años, es decir, desde que uno que empieza a educarse hasta que termina de educarse. Pero hace 20 años no existía Internet comercial. Es decir, esto da una idea de la velocidad. Es decir, una persona que se empezó a educar en 1995, en ese momento empezaba Internet comercial y no se tenía idea de dónde iba a llegar. Sin embargo, cuando se terminó de educar, está enfrentado a estos problemas que no existían, ¿no? Y que la educación no los preparó. Nosotros en esta recorrida, y ustedes lo veían en el primer informe, hablamos con los hoteleros, con el presidente de la Asociación de Hoteles y también con su asesor jurídico, respecto también a este tema de la competencia desleal. Vamos a ver lo que nos decía el doctor Julio Facal. ¿Cuál es la hotelería informal? ¿Es la persona que alquila su casa por temporada para descontar la contribución inmobiliaria? ¿Es la señora que alquila parte de su casa en un intercambio con un estudiante extranjero para de pronto tener unos pesitos para...? No es eso lo que los hoteleros quieren atacar. Es aquellos que, bajo el título de economía colaborativa, que se supone que es lo que uno hace en su tiempo residual, porque la economía colaborativa es eso, ¿no? Yo utilizo parte de mi tiempo para hacer determinados trabajos. Lo hacen de forma habitual y profesional. Bueno, allí Es muy difícil la frontera, ¿no? La frontera entre un caso y otro. Es decir, lo que sería una especie de racionalización de la economía. Es decir, el hecho de que otros aprovechen la casa que está vacía o el viaje que tiene asientos libres, eso es una racionalización de la economía y redunda en muchos beneficios, como por ejemplo menos contaminación. Pero el límite es qué pasa cuando eso se industrializa y se convierte nuevamente en otra forma de capitalista, ¿no? Usted recién hablaba de la situación de los taxis, decía, bueno, de hecho es un monopolio. Sí. Yo creo que también el consumidor, como también lo mencionábamos, juega un rol central en todo esto que trata de los abusos en los precios, claro, ¿no? Es decir, porque que la gente busque, como usted decía, bueno, yo quiero ir una semana a Nueva York y le alquilo un apartamento en francés a $50 la noche. Todos sabemos que en Nueva York no hay nada. nada que se alquile a ese precio. Sí. Cualquiera que entre a una web lo sabe. Claro. Entonces, ¿por qué la gente no tiene derecho también a combatir esos niveles de precios? Sí, lo mismo en el caso de los taxis, por ejemplo. ¿Por qué la tarifa está regulada? ¿Por qué, por ejemplo, el taxi es más caro de noche cuando hay menos clientes? Va al revés de la economía, solo porque es un monopolio y porque está tarifado. ¿Por qué, por ejemplo, el taxi no es más caro los días de lluvia? Porque en realidad hay mucha más demanda, entonces seguramente habría más gente dispuesta a pagar más por el taxi para conseguirlo. Y eso haría que una cantidad de gente, una cantidad de taximetristas trabajaran los días adicionales, horas adicionales los días de lluvia. En fin, es decir, el hecho de que sea un monopolio contradice muchas de las verdades del mercado, ¿no? Claro. A la vez, puede tener como punto débil la seguridad laboral de los trabajadores. Sin duda, sin duda. Precisamente, una de las cosas que está creando la nueva economía o la economía de Internet es que está eliminando lentamente el trabajo asalariado. Es decir, hay sectores de trabajo asalariado que desaparecen. Y eso es una especie es el gran mazazo contra el capitalismo, ¿no? Es decir, para la sociedad capitalista el trabajador tiene que ser asalariado. Es decir, tiene que ser asalariado, tiene que cobrar su sueldo, tiene que tener su seguridad social, tiene que tener su seguro, su retiro, sus licencias. Pero el trabajador independiente que existe en la sociedad capitalista y siempre existió, no tiene ninguna de esas cosas. Es decir, que es el conflicto entre el trabajador asalariado y el trabajador que es independiente, ¿no? Es un conflicto que es difícil de resolver para el capitalismo. El tema allí es quién piensa por estos trabajadores. Es evidente que muchos jóvenes que hoy están involucrados con todas estas plataformas no van a pensar en su jubilación porque tienen 25 años. Entonces, ¿quién va a pensar qué va a pasar con ellos dentro de 30, 40 años? Bueno, si no van a pensar en su jubilación porque tienen 20 años, eso es un problema de la educación. Es un problema de la educación que no les hizo ver ese problema, ¿no? Es decir, que como en el Uruguay existe una seguridad social muy generosa y muy bien armada y muy segura, entonces ese problema no forma parte de la educación.
En otros países donde eso no ocurre, forma parte de la educación y la gente sabe que desde el primer día tiene que contratarse un servicio de retiro, ¿no? Por ejemplo, quienes lo hacen en este país son los profesionales. Los profesionales tienen una caja profesional y entonces saben desde el primer día que tienen que aportar a la caja profesional porque algún día no van a poder trabajar más, ¿no? Entonces, esos profesionales ya están educados para esto. ¿Por qué no están educados los demás trabajadores para eso? ¿Por qué no se los educa? Es una realidad que esto hoy existe, ¿verdad? Que hay muchísima gente trabajando en forma independiente. Sí. ¿Qué va a pasar con todos ellos mañana, no? Y no solo eso, hay casos peores. ¿Qué va a pasar con el que trabaja, con el que teletrabaja? Es decir, aquel trabajador que está trabajando para una empresa en el extranjero que no se sabe ni siquiera dónde está. Entonces, ¿cómo es la seguridad social? Es decir, tiene que ser un problema de él, ¿no? Tiene que él tener un mecanismo para hacerse su propia seguridad social. Y nuevamente ahí se plantea el problema, ¿no? Es decir, estoy trabajando para una empresa que es norteamericana, pero que está trabajando para Brasil, por ejemplo. Claro. Hay 3 países involucrados. ¿Cómo se hace la seguridad social? Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. La llegada de Uber a Uruguay en noviembre de 2015 hizo reaccionar al gobierno uruguayo que unos meses después envió al Parlamento un proyecto de ley sobre regulación de aplicaciones que ofrecen servicios. Ante la cantidad de críticas que recibió, el Ejecutivo redactó una nueva propuesta con la colaboración de la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. Yo creo que el Ejecutivo cobró el grito con respecto al primer proyecto, que era malo. Todos coincidimos que era malo, porque al final hubo algunos cambios enviados por el GESIC que no mejoró un poco, pero al principio, la verdad, vos hablabas con todos, con legisladores de todos los partidos y todos los consideraban que nadie se sentía cómodo votando eso o aprobando el proyecto. De que es un tema complejo de resolver, que tenés que hacer legislación de calidad para poder resolverlo bien, y donde tenés en el Uruguay en particular, porque este es un fenómeno mundial, en el Uruguay una constitución y un sistema legal también complejo para solucionarlo en algunas partes. Cuando vos hablas de las aplicaciones, no solo estás hablando del tema más conocido y de mayor impacto público, que es Uber, sino también de una cantidad de aspectos de la economía uruguaya que ha sido estimulada a través del desarrollo de las TICs y demás, y que si vos te pasás de la raya en esto, podés estar indirectamente generando un problema donde no querés generarlo. Justamente, desde las cámaras de empresas digitales advierten que un paso en falso y se pueden descuidar años de trabajo para favorecer la industria de las TICs local. Lo que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa, es que el mensaje no sea un mensaje negativo hacia lo que se viene. Uruguay tiene inversión en fibra óptica, Uruguay tiene inversión en Plan Ceibal, Uruguay tiene inversión en AGESIC, Uruguay, o sea, y obviamente hay una estrategia, porque esto no es de ahora, hace por lo menos el tema de esos últimos gobiernos de Frente Amplio y anteriores ya había alguna cosa, pero digamos, todo eso que se ha hecho, tenemos que sacarle jugo. Es uno de los países con más cantidad de gente conectada a Internet, tenemos muchas ventajas, bueno, saquémosle el jugo. Y los emprendimientos tecnológicos miran primero la señal y después a ver cómo se aplica. Y entonces me parece que es muy importante de entrada que el Uruguay pueda decirle al mundo, porque acá está el mundo en juego, Uruguay regula sí, pero en forma moderna y amigable a las tecnologías. Este proyecto de ley tiene que ser mejorado bastante y en eso estamos, para que pueda ser moderno y amigable. Tenemos que cuidar que no genere un mensaje negativo, porque en realidad tenemos que alentar a estas organizaciones, empresas, inversores, a tomar más riesgos y seguir avanzando en esa línea, porque es realmente la gran oportunidad que tiene Uruguay. Ante el desafío de crear un marco regulatorio que establezca normas claras para todos, pero que no ponga un freno a los avances tecnológicos, el eje se pone en si se deben regular las plataformas o los servicios que éstas prestan. Lo que se regulan son servicios que se brindan en Uruguay, utilizando la plataforma, pero lo que está regulando es un servicio, digamos, físico, visible, digamos, como ese transporte de pasajeros, hecho en una ciudad que tiene determinadas normas sobre cómo tienen que realizarse esos servicios,
pero que tiene una característica especial, es que tiene una plataforma atrás que define determinadas características del servicio. Incluso el tema de las plataformas es un tema complicado. El problema mayor se plantea sobre cómo evitar la competencia desleal, especialmente con la tributación de impuestos y el cumplimiento de la normativa vigente. Cuando yo tengo a Airbnb, ¿a dónde grabo o tengo a Uber? ¿Dónde estoy introduciendo el gravamen? ¿Lo estoy introduciendo sobre la corporación que establece la conexión, que es simplemente una empresa que lo que hace es facilitar el contacto entre dos partes, o lo hago con el sujeto que presta el servicio directamente? Bueno, es bien distinto porque la corporación es grande y probablemente no está instalado en su negocio en Uruguay. Yo quiero que haya libertad de competencia, pero la competencia tiene que tener el mismo marco para todos. No es competencia justa ni real cuando tenés que para una misma actividad unos tienen peso tributario del Estado y los otros lo eluden. Entonces, el cómo abordás esto es el punto en cuestión. Acá no se trata de eximir a nadie de nada. Lo que hay que pagarlo. Nosotros somos cámaras, la CEDU y la CUTI, por ejemplo, que son todas empresas que aportan, que pagan sus impuestos, que todo. Nosotros no queremos promover la evasión fiscal, ni locos. O sea, no pasa por ahí. Pero no es esa la discusión. Todos tienen que pagar impuestos, punto. Ahí no hay discusión, ¿tá? Y no hace falta una ley para eso, ¿tá? De repente hay que ver cómo te persigo. Lo que la economía digital está generando, está promoviendo hacia adelante es un gran desafío para las agencias tributarias, para los reguladores bancarios, para los reguladores de prestación de servicios urbanos, como pueden ser los taxis, porque lo que tienen que pensar es que la lógica de la soberanía sobre la cual están construidas las políticas públicas hoy está en discusión precisamente por la revolución tecnológica. Bueno, allí tenía un conjunto de opiniones. Hacer una regulación que sea amigable, que las empresas efectivamente vengan al Uruguay y a la vez que la competencia no sea desleal. No es sencillo. No es sencillo. Y podemos imaginarlos así. Supongamos que nos colocamos en 1880, en el Uruguay. Y entonces en determinado momento se establece la primera compañía de luz eléctrica que vende electricidad. Es decir, imagínense lo que significa imaginarse qué hay que cobrar. Es decir, porque es una cosa totalmente intangible, es un servicio nuevo y es hasta peligroso. Es decir, hasta puede haber accidentes eléctricos. Es decir, pero todo eso se pudo regular, en definitiva. Es decir, no fue fácil, llevó 20 años tal vez la regulación de la electricidad y la distribución en las ciudades eléctricas, la distribución en las ciudades. Pero se pudo hacer. Es decir, que no es un problema que se resuelve fácil ni que se resuelva de un día para otro. Pero es necesario resolverlo. Sí, claro, es necesario resolver porque es incorporar una nueva tecnología a la actividad económica, en definitiva, ¿no? Cada vez más lo físico y lo digital tienen fronteras más difusas. Más difusas y cada vez más los servicios son intangibles, ¿no? Entonces no hay un producto tangible, ¿no? que se pueda hacer. Un caso típico es la exportación. Si yo exporto un producto de software, lo puedo hacer a través de Internet. Pero en definitiva no tiene peso, no tiene franqueo, no pasa por ningún control, no pasa por ninguna aduana, nadie lo revisa, ¿no? Eso ocurre y viene ocurriendo hace años, ¿no? Técnicamente eso sería contrabando. Se suele decir que Uruguay es un país que va lento. ¿Usted siente que en esto de incorporarse a estas nuevas aplicaciones, el Uruguay, la sociedad uruguaya, está en este proceso de cambio cultural? ¿Va lento? ¿Usted lo ve lento? No, para nada, no va lento para nada. Hay que pensar que ya el plan Ceibal ya tiene más de 8 años, de modo que todos los escolares y todos los liceales ya nacieron, se empezaron a educar con una computadora en la mano. Es decir, eso es una especie de tsunami que está incorporándose a la sociedad y que va a llegar, ¿no? Y que está llegando. Es decir, en pocos años va a llegar a los cargos, a los puestos de trabajo y luego a los puestos de administración y a los de gestión de las empresas y del Estado. ¿Estas tecnologías están transformando el capitalismo tradicional? Sí. Para mí es una nueva fase del capitalismo. Es decir, existe una fase comercial, una fase industrial y la fase esta en que el producto fundamental que se vende es información, ¿no? Es decir, es una nueva fase. ¿Usted cree, por ejemplo, que Uber efectivamente es una empresa, ellos dicen nosotros somos una empresa de tecnología, no somos una empresa de transporte?
Y sí, porque es una empresa lo que vende es información. Es decir, su producto es información. Él sabe que en este momento hay en tal lugar de la ciudad una persona que quiere un taxi y 3 cuadras más allá hay un taxi que está vacío. Es decir, lo que vende es esa información. ¿No? ¿Está bien encaminado el Estado uruguayo a la hora de pensar cómo regular estas tecnologías o en realidad se está todavía muy... Bueno, yo no soy especialista ni leí en detalle el proyecto de ley, pero hay opiniones diciendo de que le están errando. Por ejemplo, porque no están viendo que el problema nuevo es la venta de información, ¿no? Entonces, en realidad pretenden cargar las cosas donde no corresponden, ¿no? Es decir, en todo caso, si hay un negocio nuevo, es ese. ¿Cuánto vale la venta de la información de aquí hay una persona que quiere taxi y acá hay un taxi libre? Cada vez se eliminan más los intermediarios. Sí. Algo que podrá ser necesario, pero que al ciudadano común generalmente le molesta bastante el rol de los intermediarios, o por lo menos lo considera injusto. Sí, claro, y además injusto y caro. Es decir, el caso más tajante de todos son los productos agrícolas. Es decir, la cantidad de intermediarios que hay entre la manzana y la persona que la consume es enorme. Y la diferencia de precio entre un extremo y el otro es enorme. Y eso todavía no ha entrado en Internet, pero el día que entre en Internet eso, va a haber mucha gente preocupada. Usted dice por las grandes superficies se van a ver que son los intermediarios, en definitiva, sí, ¿no? Las grandes superficies, los mayoristas, en fin, todos ellos. Hay como modelos que están chocando, y en esto de modelos que chocan, Uruguay debería ser cuidadoso de no, como decían los entrevistados, de no enviar mensajes contrarios a estos ingresos de la tecnología. Claro, es decir, básicamente el mensaje es: no queremos electricidad porque no la tenemos regulada, ¿no? Sería eso, fíjense, no vamos a vender, no vamos a permitir que se venda energía eléctrica y luz eléctrica porque no la tenemos regulada. No, lo que hay que hacer es, por favor, regúlenla a toda velocidad, o a toda velocidad estudien el problema para poderlo hacer y no ponerle trabas. Es un hecho que esto que hoy está pasando con el transporte, que lo vemos, por algo nosotros entrevistábamos a los hoteleros, pero que se está viniendo en muchas más áreas de actividad. Cada vez va a haber que preparar más gente para la arquitectura, para el software, para las matemáticas, para la ingeniería. Sí, sin duda. Y eso, ahí sí que es un problema. El Uruguay tiene un problema, en la educación tiene un grave problema. Tiene un grave problema porque la educación tiene dificultades y porque está muy atrasada, ¿no? Es decir, estamos intentando hacer funcionar una educación del siglo XIX, que nació en el siglo XIX y continúa en el siglo XX, es decir, que no está adaptada para el siglo XXI, ¿no? Conversaba con el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, y decía: nosotros estamos preparados para recibir a los alumnos, lo que pasa es que llegan pocos, sí, ¿verdad? Son muy pocos los que llegan para ingresar, ¿no? Sobre todo la Facultad de Ciencias, sí, porque, digamos, todo nuestro sistema educativo desalienta la enseñanza de las ciencias, ¿no? Es decir, por distintas razones. Que eso es otro problema, ¿no? Pero hay un desaliento, en general no se entusiasma, no se estimula a que la gente siga carreras científicas y técnicas. Ha sido también un problema histórico en nuestro país, ya que va a ser tan necesario, por lo menos todo eso indica, es necesario hoy, y lo será también para el futuro, la enseñanza de las matemáticas, algo que en el Uruguay siempre ha sido un problema y una traba. La gran traba para seguir hacia adelante es poder aprobar matemáticas. Sí, exactamente. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos haciendo las cosas mal, porque la matemática no es en sí una cosa difícil, ¿no? Es decir, lo que quiere decir es que se está errando al método de enseñanza, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de empresas como Uber y también como la empresa de alquileres, no tomamos en cuenta, o por lo menos a veces nos olvidamos, que hay una empresa llamada Pedidos Ya, que es una empresa que se ha extendido en el mundo. Y que nació en el Uruguay. Sí. Y que nació en el Uruguay, que es evidentemente muy exitoso. Claro, esa empresa no ocasionó ningún escándalo porque no lesionaba los intereses de nadie. Empezó y dio un servicio que no existía, ¿no? Pero nuevamente está conectando a alguien que necesita un suministro y a alguien que es capaz de dar ese suministro. Nuevamente es el mismo esquema, ¿no? Conversamos con Álvaro Lamé precisamente de lo interesantes que son estos modelos de negocios.
No sé si tenemos que legislar para defender un modelo de negocios. Tenemos que defender, y no tengo nada contra el taxi, ¿no? Pero digamos, tenemos que defender el modelo de negocio del taxi, tenemos que defender el modelo de negocio del cable, porque viene Netflix y la ataca, tenemos que defender el modelo de negocio de la música porque aparece Spotify o aparece alguna aplicación. O sea, el modelo de negocio no. Bueno, allí tenía. Hay que defenderlo. No, porque lo que sucede es que se está defendiendo un modelo de negocios viejo. Un modelo de negocios viejo que lo que debería hacer es reciclarse, ¿no? Es decir, en definitiva, cuando llegó el cable, afectó a los canales de aire, si no cabe duda. Y ahora llega otra aplicación que afecta a los cables. Y pasado mañana va a haber una tercera aplicación que afecta a Netflix, ¿no? No cabe duda. Es decir, el tema es que es necesario prepararse para ese cambio continuo, ¿no? También uno se pregunta si estos nuevos modelos de negocios mejora la calidad de los servicios y mejora lo que la gente recibe. Si es mejor lo que la gente tiene que lo que tenía, que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Sí, ese es una vieja cuestión de la tecnología, es decir, si la tecnología es buena. La tecnología es neutra, ¿no? Es decir, la tecnología no es buena ni mala. Y quien decide si es buena o mala es la gente. Es decir, la gente decide la luz eléctrica es buena, la gente decide tal otra cosa no es buena. Hay una cantidad de otras cosas que se inventaron en este mundo y que desaparecieron. Es decir, tuvieron su momento de éxito y luego desaparecieron porque la gente demostró que no le servía, no le interesaba. Puede parecer de pronto para mucha gente muy loco, pero ¿tendrá que renunciar el Estado que a este tipo de aplicaciones de pronto no se le puede cobrar impuestos? No, yo pienso que no, que se le puede cobrar impuestos. Se le puede cobrar impuestos. El problema es que muchas veces está el conflicto de intereses entre distintos países, ¿no? Es decir, está el problema ese de que estos negocios son internacionales y entonces no está previsto el problema. Pero tarde o temprano creo que aparecerá un organismo internacional que será encargado de regular estos impuestos, ¿no? En realidad hay algunos convenios internacionales sobre impuestos, como por ejemplo para evitar doble tributación, pero son convenios países a países, no hay una versión generalizada de todo esto, ¿no? Incluso hay cuestiones ahí vinculadas con las definiciones, porque yo recién le decía de Uber, pero también la empresa de alquileres que ahora se va a instalar dicen que se va a instalar en Buenos Aires, o por lo menos eso fue lo que leí. Ellos no se consideran una inmobiliaria, tampoco se les puede cobrar como si fuera una inmobiliaria, ¿no? Lo que usted decía, conectarse con alguien en Estados Unidos para alquilar un apartamento. Bueno, ¿eso es una inmobiliaria o es un...? Claro, sí. El tema es ese, que el centro de las nuevas tecnologías es la información. Es decir, lo que esas empresas están vendiendo es, yo sé que le necesita tal cosa y le puede suministrar. Yo no hago nada más que eso, decir, estos dos que no se conectaban de otra manera, los conecto. Es lo que hace el Mercado Libre, ¿no? Es decir, hay una persona que quiere vender algo y hay otra persona que justo necesita eso. Antes existía eso se hacía con los avisos económicos o con otro mecanismo boca a boca. Ahora hay una manera sistemática de hacerlo. Incluso el comercio establecido está en Internet. Claro, por supuesto. Entonces, porque ha descubierto las ventajas de estar en Internet. Grompone, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlo. Nosotros ya venimos con Gerardo Caetano. Le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco, resfriada, pero bien. Sumergidos en este tema interesante, apasionante, claramente Grompone decía, estamos, por supuesto que con otros tiempos, estamos ante una revolución, como fue la revolución industrial, hoy hay una revolución tecnológica. Él habla de un cambio, que es una nueva fase del capitalismo. ¿Cómo estás viendo todo este proceso? Bueno, se habla de la cuarta revolución industrial. Se habla de desafíos que ni siquiera imaginamos. Se decía bien, estamos educando para trabajos que no conocemos. Hay plataformas de negocios que están establecidas
sobre bases que rápidamente van a desaparecer. O'Donnell decía bien que estamos acostumbrados a regular sobre plataformas en las que la base es la soberanía, y hoy la soberanía nacional está cuestionada a partir de aplicaciones que no tienen una radicación territorial específica. Están desafiados los sistemas de exportación. Se puede exportar Internet trascendiendo las aduanas. A mí me da la impresión de que se está acelerando la llegada de un mundo para el cual nuestra anticipación es muy rudimentaria. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el sistema de seguridad social de nuestros hijos y de nuestros nietos? Viste que recién Grompone decía, es un tema de educación. ¿Por qué los profesionales están preparados para saber que tienen que aportar durante toda su vida a la caja profesional? Porque saben que deben hacerlo, porque se van a jubilar. Y bueno, hoy los jóvenes que tienen 20 o 25 años tienen que estar educados para saber que tienen que pensar qué va a pasar con ellos en 40 años más. Pero fíjate el dramatismo de ello. Nosotros pasamos en pocas décadas de la figura del asalariado que prácticamente vivía en un mismo trabajo y con un mismo oficio durante toda su vida y aportaba de la misma forma y terminaba su jubilación, a la figura del freelance, a la figura del trabajador independiente que trabajará en 15, 20 lugares diferentes y que adaptará sus destrezas y sus capacidades de manera muy diversa, de acuerdo a modelos muy diversos de contratación. Bueno, ¿cómo todo eso se establece y cómo eso se anuda con una sociedad en donde la educación, que era el gran instrumento de integración, se ha convertido en el gran instrumento de desintegración? Sobre todo en el Uruguay, donde digamos, el tercio educado, bueno, por supuesto que está en esto, pero el tercio marginado, ese país de los 3 tercios, bueno, está totalmente ajeno a todo esto, está totalmente ajeno a todo esto. ¿Y cómo va a ser el nuevo Estado? Se hablaba bien de que esta regulación que hoy está planteada, apenas planteada por la emergencia de Uber, pero en realidad en 4 o 5 años, ¿cuántas situaciones similares tendremos? El Parlamento está como comprometido a generar una legislación de calidad, porque tampoco puede dar, y eso se decía muy bien, una señal de arcaísmo, en el sentido de decir no a la tecnología, o en el sentido de trabar la celeridad de un mundo que no es el mundo que viene, que es el mundo que ya está instalado. Es más, Uruguay celebró que Mercado Libre se instalara en Uruguay. Ciertamente. Y por otra parte, la apuesta revolucionaria de un país que apuesta a la inclusión digital a través del Plan Ceibal y luego a partir del Plan Ibirapitá y de todo eso que le ha dado al país un liderazgo mundial y que el país lo puede hacer una vez más, porque tiene una escala para experimentar este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo afrontar esto en un mundo de revolución científico-tecnológica a través de legislación sofisticada, a través de un Estado que no sea un Estado suicida, un Estado que desaparezca, pero que sea un Estado que se adapte a las nuevas circunstancias? El Plan Ceibal evidentemente es una revolución. Podrá no haber tenido el impacto educativo que quizás algunos podrían haber imaginado, pero es evidente que tuvo sí un impacto en la inclusión digital que hoy, el mundo de hoy, está demostrando que es absolutamente clave. Sin duda, es una revolución, pero hoy las revoluciones tienen que vivir con revoluciones permanentes, tienen que anidar revoluciones permanentes. Entonces, tú puedes tener el instrumento de la inclusión digital, pero si no lo incorporas, los contenidos cambiantes, permanentemente cambiantes, y si no preparas a personal docente para que actúe de acuerdo a esos contenidos, bueno, se van a provocar hiatos y vamos a encontrar dificultades muy graves, sobre todo en una población muy envejecida.
La población envejecida, obviamente, tiene grandes dificultades para adaptarse a este nuevo paradigma tecnoeconómico, mientras que los jóvenes, hasta por una razón de generación, su marca es la tecnosociabilidad, son los mejores adaptados a este nuevo paradigma tecnoeconómico. Y sin embargo, en esta competencia, en Uruguay, ¿quién es el que pierde? El joven. El joven es el que pierde. El joven. Entonces, estamos en una revolución que no es nacional, que es mundial, que está reclamando pensar incluso más allá de las soberanías nacionales, que debe estar generando reflexión, que no la hay, en un mundo en guerra, que no la hay, debe estar generando un ordenamiento internacional para, bueno, poner en juego este tipo de cosas. Sí, hay un estatus económico que se ve movido, cuestionado por estas nuevas tecnologías. Y lo que no se advierte, y esto lo decía bien Grompone, es que el que está en entredicho también es el sistema capitalista. Claro. El sistema capitalista puede estar desafiado por esta irrupción tecnológica que puede generar, por ejemplo, organizaciones sociales que generen cooperaciones, conexiones, que no vayan en el sentido del lucro, que vayan en el sentido de la solidaridad. Estamos muy lejos, pero ¿por qué las sociedades? Bueno, ahora que mencionas eso, uno de los datos relevados es la cantidad de comida que se desperdicia en el mundo. Y en Europa, por ejemplo, hay gente organizada que a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, empiezan a conectarse para que precisamente esa comida no sea desperdiciada. Por cierto. Lo que pasa es que no tiene todavía esas expresiones, todavía no tiene como una expresión mundial, pero ojo que son organizaciones donde están participando más de 100.000 personas que antes no comían. Lo decía bien Grompone, lo ha dicho Castells. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala. Es lo que la gente, la persona hace con la tecnología. Sí. Y así como la tecnología puede ser un gran instrumento de lucro y de exclusión, la tecnología puede ser un gran instrumento de cooperación y de solidaridad. Lo que ocurre es que para que ese pleito se resuelva del lado positivo, hay que educar y estamos infinitamente lejos de educar en esa perspectiva. Hay que generar nuevos modelos de participación, hay que generar nuevas redes de acción social, hay que generar nuevas redes de solidaridad. Y hoy seguimos pensando la solidaridad como la pensábamos, yo qué sé, hace 5 décadas, y esto cambia año por año. Sí, entonces, sin lugar a dudas. Efectivamente, el pleito por una nueva sociedad más libre y más justa puede tener en la tecnología, puede tener en este tipo de aplicaciones instrumentos fantásticos, pero el que sigue mandando es la persona. Y si las personas no se adaptan, y para adaptarse la educación es clave, y si hay personas que se adaptan, pero que se adaptan para afirmar su lucro, y si hay, como hay en el Uruguay, monopolios invisibles, monopolios no establecidos, oligopolios, cautividades que generan malos servicios y que generan precios altos, lo decía bien Grompone, ¿qué va a pasar cuando la intermediación, que encarece tanto rubros en donde nuestro país tiene un nivel productivo eficaz y eficiente, como son los productos agropecuarios, y el consumidor que paga un disparate en los supermercados? ¿Qué va a pasar cuando esa intermediación que se lleva la parte del león, esa intermediación sea desafiada por una tecnología utilizada en clave solidaria? Ese es el pleito. Gracias, Gerardo. La seguimos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21 horas. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros, mandarnos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @DimensiónUY. Este programa tiene una repetición que es los sábados a las 17:30. Buenas noches, gracias por habernos acompañado.